Miradas al presente. Análisis en la frecuencia de hoy. Son las 2:35 de la tarde, amigas y amigos. Es un gusto recibir en los estudios de Unión Radio a la doctora María del Carmen Bufar, Mari Carmen Bufar, presidenta ejecutiva de la Cámara Aseguradora de Venezuela, Cámara de Aseguradores de Venezuela. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias. Y las circunstancias nos obligan a hacer un ajuste en algunas de las preguntas que teníamos preparadas, Mari Carmen. Y justamente hablábamos fuera del aire sobre la situación de las fuertes lluvias, lo que está pasando en los estados andinos, y un tema sobre el cual usted siempre habla, que es el del seguro patrimonial. Y si efectivamente podemos pensar que son poblaciones que tienen este tipo de seguro. Pero empecemos con esta contingencia en primer lugar. Bueno, ante todo, nuestra solidaridad en nombre de la Cámara de Aseguradores, de todo el sector asegurador venezolano, con todas las comunidades afectadas, principalmente en la región andina de Venezuela. De verdad, bien complicada la situación que están viviendo, y bueno, toda nuestra solidaridad y apoyo. Sí, efectivamente, bueno, Venezuela es un país en donde adolecemos, no es la primera vez que vivimos circunstancias similares debido a las lluvias y a lo que estamos expuestos. Catástrofes naturales. Sí, bueno, y la más grande la tuvimos en el año 99 con la tragedia de Vargas. Quizás la que podemos recordar todos nosotros a raíz de lluvias intensas, pero no estamos exentos. Lo más reciente, hace un par de años, Tejería también. Y sí, lamentablemente pues estamos todos expuestos. Nadie está exento de sufrir pérdidas patrimoniales, que bueno, lo patrimonial se recupera grave cuando se pierde la vida en una circunstancia de esto. Y quizás la población en términos generales no está preparada en niveles de protección para contingencias de esta naturaleza. ¿No es la cobertura más popular? No. En nuestro país. Por lo menos a nivel de viviendas, no necesariamente, y sobre todo en zonas que quizás no son las grandes urbes, no es un tipo de seguro que la gente contrate habitualmente, como puede pasar en otros países, que sí, hay países donde es impensable tener una vivienda y no tener una protección. Sin irnos muy lejos, por lo menos en Estados Unidos, en el estado de Florida, tener una vivienda y no tener protección contra huracanes es impensable. Por supuesto. No es el caso de Venezuela. Aquí entran varios factores. ¿Cuáles son? ¿Qué factores inciden en que no tengamos ese producto? El producto existe. Que no lo adquiera la población. El tema es que, bueno, es multifactorial. Hay temas económicos, de capacidad económica, hay otros, es cultura de seguro. A veces pensamos que la cultura de seguro es porque yo a lo mejor tuve un seguro y yo sé lo que es un seguro. Pero en términos generales, a nivel de la población, pues hay que hacer un trabajo bien importante que no es solo le corresponde al sector privado, que pues ponemos las empresas de seguros, la Cámara de Aseguradores, ponemos nuestro grano de arena, sino que es un nivel ya un poco tiene que ir a gran escala, es lo que se llama la educación financiera, que no solamente es la parte de cultura de seguro. Siempre digo que debería ser una materia en las escuelas, cómo afrontar la vida adulta. Es inversión, es protección, es ahorro, es prevención. Ni siquiera en los locales comerciales se ve esta cultura de adquirir este producto. Las industrias grandes normalmente pues sí tienen sus coberturas de seguro, los comercios. Estos pequeños locales que hemos visto en los estados andinos, pero, por ejemplo. Difícilmente quizás puedan tener, a lo mejor dependiendo de la localidad, de la comunidad, puedan tener un seguro que pueda cubrir los daños tanto a las estructuras como a los bienes, productos que puedan comercializar. Pero habría que hacer nosotros normalmente en estos casos, claro, ahorita esto está muy reciente, claro, pero sí hacemos un levantamiento de información con nuestras agremiadas para ver el impacto, y ahí podemos medir quizá la penetración de este tipo de seguros en
en las localidades y en las zonas. Por lo menos lo hicimos cuando el caso de Tejerías, que es quizás lo más reciente. ¿Y cuál era la penetración? En Tejerías el sector asegurador aportó en pagos de siniestro alrededor de $8 millones en su momento. Sin embargo, se encontraron muchas industrias y comercios que no tenían sin cobertura. ¿Qué porcentaje aproximadamente? No, es difícil medirlo en porcentaje porque tendríamos que tener cuántas unidades comerciales e industriales estuvieron afectadas en su momento. Entonces, para poder establecer cuántas tenían. Pero en cifras, si nosotros el levantamiento que hicimos, alrededor de unos $8 millones se indemnizaron en ese momento. Mari Carmen, habida cuenta de que somos un país expuesto también a las consecuencias del cambio climático, este es un tipo de producto en el que hay que empezar a pensar. Sí, bueno, tanto vivienda como comercio. Sí, de hecho el tema del cambio climático está muy presente, sobre todo a nivel de los organismos internacionales que agrupan a los sectores aseguradores, tanto en América Latina como en Europa, porque todos de alguna manera pues estamos expuestos a este tipo de eventos de la naturaleza, claro, algunos como estos casos que pueden ser de carácter catastrófico, ¿no? Entonces, es una preocupación del sector y evidentemente pues esto dará orígenes, ya lo hay, sobre todo en Europa, en Estados Unidos ya hay muchos estudios, pero no estamos exentos, además que pasamos como quien dice de un extremo a otro, ¿no? Claro. Pasamos de años de sequía donde entonces sufren las cosechas, sufren es otro tipo de afectaciones. Y también hay productos para esas contingencias. Aquí en Venezuela, porque estos son productos que requieren un alto componente de reaseguro. Aquí en Venezuela, pues actualmente no hay disponibilidad de lo que es el seguro que se conoce comúnmente como seguro agrícola. Pero sí lo tuvimos en una época y esperemos que prontamente podamos volver. Es que depende volverlo a tener porque vemos, por ejemplo, que los productores están desesperados. Muchas cosas, porque esos son productos donde incluso en algunos países donde funcionan muy bien, hay una parte que es la subsidia al Estado, son fondos que se manejan como unos grandes potes, por decirlo así. Seguro. Requieren colocaciones de reaseguro en el extranjero, que es donde es el fuerte, y requiere de varias variables. Pero se podría retomar. Ahora entendemos que es una discusión de la sociedad, ¿no? Sí, porque involucra al Estado. Involucra al Estado, involucra al sector asegurador, involucra a reaseguradores extranjeros que son los que pueden dar coberturas importantes para respaldar este tipo de riesgos. Mari Carmen, ¿qué porcentaje de la población venezolana está asegurada? ¿Tiene algún tipo de seguro? Sí, bueno, esa es una pregunta bien compleja. Y los periodistas siempre la hacemos, además. Es una pregunta bien compleja porque... A ver, el seguro no es solamente el seguro de salud, evidentemente es el que la gente prioriza porque, bueno, es evidente. Lo que ponemos primero es la salud, porque en seguros tiene seguro de salud, tiene seguro para automóvil, tiene seguro para las viviendas, tiene seguro de vida, seguro funerario. Nosotros, bueno, en los últimos años hemos venido estimando alrededor de 6, quizás ya puede ser un 7% en global. Okay. En global, cuando me refiero en global, es involucra cualquier tipo de seguro, no solamente el de salud. Evidentemente el de salud actualmente representa aproximadamente en primas cobradas el 70% de la torta, que es la cartera de seguros del sector, porque se le ha dado más peso, sobre todo después del COVID. Mucha gente retomó, que lo había dejado por circunstancias económicas, retomaron otra vez los seguros de salud, pero todavía el nivel es bastante bajo para pues lo que esperáramos y que existiera un equilibrio. Que no solamente la importancia que es obvia para los seguros de salud, sino para otros tipos de seguros. Y lo vemos muchas veces, y un ejemplo que yo pongo comúnmente es cuando alguien fallece y los familiares no tienen ni siquiera con qué enterrarlo o cremarlo. Y un seguro funerario es un seguro bien asequible para cualquier persona. Son seguros que puede contratar cualquier persona, no son muy costosos, pero no hay en la mayoría de la población
esa previsión de contratar ese tipo de seguro. María Carmen, 7% es alto, es regular, es bajo, Es si nos bajo, es bajo. es bajo. ¿Cuánto debería ser si lo vemos con otros países? Eso depende, eso depende. El tema, hay varias cosas involucradas, o sea, el tema de la capacidad económica, pero el tema, como hablaba, de la cultura de seguro. La cultura de seguro es diferente a la profesionalización de la actividad. La profesionalización es para quienes hacemos vida y trabajamos en la actividad aseguradora, pues obviamente de irnos preparando y siempre estar al día con los avances que hay. La cultura es mucho más general, es llegar incluso a aquellas personas que tienen limitaciones a nivel educativo, pero enseñarles la importancia y adecuar productos para cubrir necesidades. Hay que pensar a veces fuera de la caja. ¿Qué significaría en el mundo del seguro? Cuando hablamos, por ejemplo, en seguros de salud o cuando nos referimos a los microseguros que ahora están ya... Y vamos a aclarar de qué se trata. En la ley, sí, ya la ley estableció esa línea de negocio que es los microseguros. Los microseguros no es un seguro con una suma asegurada más pequeña. Claro. ¿Okay? El microseguro es un producto que se ha diseñado para necesidades y es para poblaciones vulnerables. Entonces, pero son productos específicamente diseñados, por lo tanto requieren analizar y estudiar cuáles son las necesidades de esa población para diseñar productos para precisamente. Y eso es en salud o es el que tiene el negocito pequeñito porque él tiene su patrimonio ahí invertido también. Entonces, es decir, microseguro no es solo salud, es patrimonial, es funerario, microseguros puede ser para cualquier ramo, pero son diseñados para este tipo de poblaciones vulnerables de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso es parte, y es parte también de enseñarlo, porque puedes tener a lo mejor los productos muy perfectos, muy diseñados para este tipo de poblaciones, pero también viene la parte de educar a la población en cuál es la importancia de tener un seguro, cuál es la importancia de protegerse para el día de mañana que tenga una vicisitud. También a veces hay temas hasta culturales de idiosincrasia, de que pensamos que las cosas no nos pasan. Que no va a ocurrir porque pensamos que no van a suceder. Pasa. Entonces, pero en términos generales, por lo menos para la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, de la cual forma parte de la Cámara, es una preocupación el tema de cultura de seguro a nivel regional. O sea, no es solo el caso de Venezuela. Obviamente hay países que sí, ya tienen más que el 7%. Claro. Nos llevan una delantera, Brasil, México, Chile, hay otros países, Colombia, que lo tenemos al lado. Incluso hasta a nivel regulatorio, hay países donde es impensable abrir, por ejemplo, un negocio y no tener una protección tanto para los bienes propios como por si puedas causar un daño a un tercero. Conversamos con María del Carmen Bufar, 2:48 de la tarde, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Hablábamos de 7% globalmente, el de salud es el más popular. ¿Cuál le sigue a salud? Automóvil. Bueno, ahí están nuestras prioridades. Sí, eso siempre, eso es histórico en ¿Automóvil Venezuela. incluye motos? Sí, cualquier tipo de vehículo que sea asegurable. Eso ha sido histórico. Sin embargo, hace muchos años atrás, 15 años atrás, la torta estaba como más repartida, más distribuida, tenía facilidades de crédito, había un parque automotor quizás más nuevo, la torta estaba más o menos repartida equitativamente, sobre todo entre esos dos ramos. Esos han sido los grandes líneas de negocios aquí en Venezuela. Pero no, por ejemplo, el seguro de vida, que en otros países el seguro de vida se le da mucha importancia, la población le da mucha importancia. ¿Qué pasa el día que yo no esté? ¿Qué pasa con mi familia? Entonces, aquí es de los últimos, está en los últimos lugares. El porcentaje es de verdad muy, muy, muy pequeño en el seguro de vida. Antes se contrataba quizás un poco más con los créditos hipotecarios, porque precisamente pues lo exigían para otorgar, o se exige para otorgar. ¿Cuál es el seguro más impopular? Ese, el de vida. O el producto más impopular en este momento, el menos buscado. Depende, porque a veces hay productos que la gente ni siquiera sabe que existen. Por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, pólizas para equipos electrónicos.
Claro, una idea de que existe, claro. Todo puede ser asegurable, todo lo que sea lícito, obviamente, claro, y se pueda medir el riesgo. Todo es asegurable. Entonces ahí, y dependiendo, por ejemplo, en el caso en el sector comercial, dependiendo de las áreas, tienes pólizas de embarcaciones, tienes pólizas de aviación, que además son disponibles en el país, todas. ¿Perdón? Todas disponibles en el país. Sí. Nuestro sector asegurador tiene... ¿Cuántos productos aproximadamente, salvo el agrícola, lo que conversábamos antes, ¿no? Son un montón. ¿Ha cambiado con los microseguros? ¿Ha aumentado el interés de la población? Sí, los microseguros, desde nosotros, en marzo del año pasado, entró en vigencia la reforma de la ley. Después vino un proceso de consulta pública donde se sometió precisamente a consulta pública un bloque normativo que desarrollaba todas lo que traía la ley. Ese bloque normativo entró en vigencia en el pasado mes de septiembre. Entonces estamos, como quien dice, en un proceso de adaptación. Hay cosas que pueden ser más inmediatas que otras que requieren desarrollo de productos, implementación de, por ejemplo, de los canales alternativos, que son canales de comercialización diferentes a los tradicionales. ¿Están operativos en este momento? Ya hay una buena cantidad, porque eso también tiene su proceso ante la superintendencia, tienen que estar registrados, tienen que cumplir ciertas condiciones, porque al final la responsabilidad es de la empresa aseguradora. El otro es un canal. Es un vehículo. Es un vehículo de comercialización de ciertos y determinados ramos, porque la ley limita cuáles son los ramos o los productos que se pueden comercializar a través de estos canales. Y es muy fácil. En la página web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora está ahí la lista ya de cuáles canales alternativos han sido registrados y han sido autorizados ya por ¿Cuáles, por ejemplo? Hay cadenas comerciales, no quiero decir, hay empresas de telecomunicaciones, pero por están ejemplo, a la mano. Pero hay ya alrededor, la última revisión que hice, habían como 40 ya canales alternativos de comercialización. Y efectivamente la población más vulnerable puede acceder, está pudiendo acceder a esos productos. El punto es que esto viene acompañado de un desarrollo también de los productos, y esos productos tienen que estar aprobados por la superintendencia. Estamos en ese proceso. Todavía estamos, como quien dice, en ese proceso, pues que lleva, afortunadamente, pues hemos tenido el apoyo y vamos a ir de la mano con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para que esta adaptación, no solo a esto, que es quizás lo que da caras al público, claro, hay otras cosas que son internas hacia las empresas de seguro, y tratando de que la adaptación a este nuevo marco regulatorio sea lo más armónica posible. Entonces, bueno, hemos estado en ese proceso. Hay temas con sistemas operativos, contables, financieros, o sea, abarca prácticamente 360 de todo lo que es la actividad de cada empresa. RCB, que es un tema pero insoslayable. 2:53 ya. Estamos conversando con Mari Carmen Bufar, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. ¿Qué sucede con el RCB? Sabemos que, como usted lo aclaraba el año pasado, deberían haber acabado estos puesticos en la calle con un cartelito, pero todavía hay. Sí, todavía hay, pero hay que hacer un reconocimiento a la superintendencia en ese sentido, porque ha venido trabajando arduamente por no solo minimizarlo, sino buscar erradicar el tema de estas empresas ilegales que cualquiera puesto ahí una mesa y comercializan un producto y además burlan la buena fe. ¿Es legal? Es decir, eso que está la gente adquiriendo en esos puestos que todavía existen, ¿es legal? ¿Tiene algún valor? No. A la hora de tener que hacer un trámite. No es un seguro. No es un seguro, es un papel. No es una empresa autorizada, y lamentablemente pues las personas son vulneradas en su buena fe. Hay gente que las compra, bueno, por si me para el fiscal, no, para tener el papel. Pero cuando han requerido tener el respaldo, pues se han conseguido que no es así, y de hecho se han recibido denuncias en la superintendencia precisamente por este problema. Entonces, sí, la superintendencia ha venido haciendo un trabajo para buscar. ¿Le corresponde a la superintendencia? Porque nosotros vemos Caracas. ¿Cómo no? Pero esto es a nivel nacional. Entonces, es bien importante el
trabajo que están haciendo, pero proliferaron de tal manera que pues, imagino que llevará su tiempo ya para que, pero ya hemos visto que sí, ya se ha. Y es la superintendencia, el organismo que debe encargarse de. La superintendencia, quien puede, la superintendencia del Ministerio Público. El Ministerio Público, claro. Porque el ejercicio de la actividad aseguradora es un delito sancionable hasta con 10 años de prisión. Probablemente quienes están en esos puesticos ni saben eso. Seguramente. No saben que están cometiendo un delito. Entonces, y que puede ser castigado de esa manera. ¿El que adquiere este producto también es objeto de sanción? No, pero es burlado en su buena fe, no tienes una cobertura. Y a veces te dicen, bueno, es que eso me cuesta $10, pero es que la póliza de responsabilidad civil no es un producto costoso tampoco. Y ¿En cuánto ahí depende del tipo de vehículo. El más porque y se mide por el TCR, que es la tasa de la unidad de mayor cambio en listada por el Banco Central. Bueno, actualmente es el euro. El euro, sí. La que tiene menor costo, creo recordar, son 33 euros para los vehículos más pequeños, porque eso va dependiendo de la tara. Entonces, vehículos de cierto tonelaje, pues eso va aumentando. Obviamente los vehículos de carga, pues el costo es mayor. Costo mayor. ¿Dónde se pueden adquirir? En la póliza de RCB. Cualquier empresa de seguros autorizada que puedan vender las pólizas de responsabilidad civil, y ya hay algunos que están utilizando ya los canales alternativos. Otros canales. Entonces, ahí lo más recomendable también es que consulten con los intermediarios de seguro, quien tenga su intermediario o el referido, pues que le diga, miren, necesito asegurarme con una empresa debidamente autorizada para que se garantice que en el momento que requiera, pues va a tener ese respaldo. Necesitamos nuevos ajustes en el marco normativo sobre el sector. No estamos nuevos, estamos bien, todavía adaptando. Está bien como está. Estamos todavía, todo es perfectible, ¿ok? Pero estamos adaptándonos, y esto es un proceso pues que va rodando en la medida de que veamos, bueno, hay cosas que a través de las normas la superintendencia pues puede ir ajustando. Pero ahí estamos, las compañías, por ejemplo, hicieron sus actualizaciones de los capitales, algo bien importante, pues eso se había quedado rezagado con la legislación anterior. Y en toda esa dinámica estamos. Cerremos con esto en el minuto que nos queda. ¿Cuáles son los productos que no deberían faltar no deberían faltarle a ninguna persona o a ninguna familia? Bueno, evidentemente, pues la póliza de salud quizás es la más importante. Si tienes una vivienda, proteger a tu vivienda, no solo por el daño que tú puedas sufrir tu patrimonio, sino que por el que puedas causar. Si tienes un vehículo, el vehículo, las pólizas de servicios funerarios, de gastos funerarios, como que se conoce, porque uno que son además asequibles, por lo que nos contaba. Son asequibles y a veces la puedes comprar para el grupo familiar. Nadie quiere que ese momento llegue, pero lamentablemente todos pues en algún momento vamos a llegar ahí. Hay de todo tipo y depende de las necesidades y de la capacidad. Pólizas de accidentes personales, por ejemplo, los que tienen hijos en edad escolar, las pólizas escolares. Claro. Entonces, hay una gama, como te digo, hay seguro para toda actividad o para todo que pueda ser lícito y medible. Gracias por acompañarnos, por venir a los estudios de Unión Radio. Y feliz día del periodista por adelantado. Gracias, muchas gracias, Mari Carmen. 2:58, casi las 2:59 de la tarde. Despedimos esta conversación con la doctora Mari Carmen Bufar, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Vamos a la pausa, los dejamos con la actualización informativa con nuestro compañero Francisco Cáceres, y en minutos regresamos ya en la última parte del programa, que nos estará acompañando la vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, la profesora Fátima Garcés. Ya volvemos.